El uso excesivo de gel antibacterial podría dañar la piel. De acuerdo con la presidenta de la Fundación Mexicana para la Dermatología, Rosana Lergo, llevar esta medida de higiene recomendada ante el coronavirus COVID-19 al extremo produce afectaciones. Lo único que vamos a lograr es irritación en la piel. Vamos a exacerbar alguna enfermedad inflamatoria que se tenga o vamos a precipitar que se desarrolle irritación, ardor, comezón, inflamación o que se precipite una dermatitis atópica o una dermatitis por contacto de tipo irritativo. Rosana Lergo indicó que de estar en casa, el lavado de manos con agua y jabón es tan efectivo como el gel antibacterial, pero de usarlo, hay que hacerlo de manera adecuada en la piel limpia y seca. La cantidad de gel antibacterial recomendable es entre 2 a 3 mililitros y esto se obtiene generalmente con 2 disparos de los dispensadores convencionales. Este se debe distribuir en toda la superficie de la mano, en la palma, en el dorso, entre los dedos, hasta la zona de la muñeca y se debe de mantener en la piel entre 20 a 30 segundos. Para que el gel elimine las bacterias, virus y hongos, debe tener una concentración de alcohol de al menos 70%. Especialistas recomiendan no comprar el producto sin etiqueta, ya que no podrá estar seguro de los ingredientes correctos. Señalaron que a pesar de poder producirse en casa, no es recomendable debido a que no se asevera la concentración de alcohol necesaria para ser eficaz. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.